En esta oportunidad les traigo un nuevo video relacionado a la programación del DCPIC 33FJ en el lenguaje ensamblador, haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XIDE. En esta oportunidad vamos a configurar un registro orientado a los pines analógicos y también a los puertos de entrada y salida digital. Además, vamos a hacer uso de dos pulsadores que me permitan controlar la conmutación de un transistor MOSFET de potencia llamado IRL530N. En el circuito tenemos a un DCPIC 33FJ32GP202. En la parte izquierda tenemos un oscilador externo de 10 MHz, junto con dos condensadores del tipo cerámico de 22 pF. En la patilla número 20 colocamos un condensador del tipo electrolítico de 4.7 microfarados. En la parte derecha tenemos dos pulsadores, en la cual la función del primer pulsador es la de encender el motor DC, que opera a 12 voltios, y el segundo pulsador tiene la función de apagarlo. Para realizar dicha conmutación entre el encendido y apagado, disponemos de un transistor MOSFET, que es un transistor de potencia, cuyo código es IRL530N. Según su datasheet, el voltaje umbral en la compuerta para que este transistor MOSFET entre en conducción entre el drenador y surtidor es de un voltaje máximo de 2 voltios. Eso indica de que si yo, por la patilla RB2, quiero dar 3.3 voltios, que es el estado encendido de esta patilla del DCPIC, permite que el transistor entre en conducción. Mediante el uso de estos dos pulsadores puedo controlar el voltaje en encendido o apagado de la puerta que está conectado a un pin del DCPIC. Haciendo esta conmutación puedo controlar el flujo de corriente que se va a llevar a cabo entre drenador y surtidor, por lo tanto el encendido y apagado del motor. Para hacer esto de acá tenemos que tener en cuenta los siguientes registros. Debido a que estoy conectando la patilla RB2 a la puerta, podemos ver que dicha patilla tiene como una de sus funciones servir como entrada analógica. Eso te lo indica el AN, en este caso sería AN4. Por default, los pines están como analógicos. Debemos configurarlo primeramente como digital. Para hacer eso de ahí, tenemos que hacer uso del siguiente registro llamado AD1PCFG-L. Esto permite configurar los pines específicos, en este caso solamente aquellos pines que tienen la siguiente nomenclatura llamada AN, configurarlos como analógicos o como digitales. Tenemos que configurarlos como digital. Estos tres registros lo hemos visto en el anterior video. El segundo configura el modo de un pin digital, ya sea entrada o salida digital. El segundo permite leer o escribir un valor en el puerto. Y el tercero permite escribir en el latch o leer en el puerto. En el entorno de desarrollo vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle en Standalone Project, le damos en Next, elegimos el DCPIC y le damos en Simulator, le damos en Next. Ahora elegimos el XC16, le damos en Next, vamos a ir donde dice búsqueda. Acá tengo una carpeta, le voy a dar OK. Y acá voy a crear el nombre del proyecto. Se va a llamar ejemplo 2-assembler. Esperamos a que se cree el proyecto. A continuación vamos a ir donde dice Source File, donde dice Other, Assembler y el que diga Assembly File. Le damos en Next, colocamos un nombre llamado, por ejemplo, Main Assembler, Assembler 2. En Source File creamos un archivo CSourceFile, le voy a colocar el nombre de config. Acá vamos a configurar los bits de configuración del DCPIC. Vamos en Windows, Target Memory Views, Configuration Bits. Elegimos la fuente del oscilador, que sea de tipo primario.
elegimos el tipo del oscilador que sea del tipo XT, desactivamos el Watchdog Timer y generamos el código fuente. Copiamos y lo pegamos en este archivo. Guardamos. Vamos a incluir un archivo de cabecera con la siguiente directiva: include. Colocamos .inc. A continuación creamos una subrutina y voy a colocar acá main dos puntos. Voy a establecer que la apatía RB2 conectado a la puerta del MOSFET se encuentre como digital y también como salida. La apatía RB10 y RB11 se encuentren como entrada digital. Para hacer eso de ahí, primero tenemos que tener en cuenta que esta apatía tiene la nomenclatura AN4. Eso indica que está multiplexado con el canal analógico. Para configurarlo en el modo digital tenemos que hacer uso del registro AD1PCFG-L. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Primeramente colocamos el mnemónico BZ, el registro AD1PCFGL, colocamos en la apatía número 4. Con esto de acá ya configuré en modo digital, AN4 modo digital. A continuación lo voy a configurar como salida digital. Para hacer eso de ahí, colocamos en el registro TraceB que se coloque en 0 la apatía RB4. Con esto lo configuramos en modo salida digital. Y para la apatía RB10 y RB11 establecemos en 1 el valor binario asociado a cada apatía, ¿no? Acá también coloco para la apatía número 11, que en este caso sería 0xb en hexadecimal. Una vez que ya realicé esta configuración, para el primer pulsador, que en este caso está ubicado en la apatía RB10, cuando se presiona el pulsador, realiza un retardo de 50 milisegundos. Esto se realiza con el objetivo de evitar leer los rebotes. Luego me pregunto si ha sido soltado el pulsador. Si en caso se suelta el pulsador, enciendo el MOSFET. Y luego me voy al fin del programa. Si en caso esto es falso, me pregunto si la apatía RB11 ha sido presionado. Si en caso es cierto, realiza prácticamente el mismo proceso que el pulsador asociado al RB10. Y cuando esto de acá ha sido soltado, el MOSFET se apaga y luego va al fin del programa, ¿no? A continuación voy a crear una subrutina llamada bucle que va a consistir en una serie de instrucciones para poder determinar cuándo se presiona el primer pulsador o cuándo se presiona el siguiente pulsador. Entonces voy a colocar como comentario acá primer pulsador. En esta parte de acá voy a hacer uso de la siguiente instrucción llamada BTSC. Coloco por B Esta instrucción lo que hace es analizar la apatía, en este caso RB10 del puerto B. Cuando este de acá tiene un valor de 0 voltios, salta, es decir, el contador del programa se va a ubicar en esta parte de acá. Caso contrario, se ubica en la siguiente línea de instrucción. Cuando alguien presiona, la apatía RB10 automáticamente va a ir a 0 voltios. Si en caso es cierto, voy a ejecutar 50 milisegundos de retardo. Esto de acá es para justamente evitar los rebotes. En este caso lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando alguien presiona la apatía RB10, voy a llamar a una subrutina llamada delay 50ms. Esta subrutina lo que va a hacer es simplemente temporizar o hacer un retardo de 50 milisegundos. Si en caso esto de acá no es 0 voltios, si en caso la apatía RB10 no ha sido presionado, tal como lo podemos ver en esta opción, entonces voy a analizar a la apatía siguiente, que es el RB11, donde está el segundo pulsador.
Es por eso que voy a llamar a una subrutina llamada segundo-pulsador. Una vez que la subrutina de los 50 milisegundos haya finalizado, tenemos que determinar si el pulsador sigue presionado o ya se soltó. Cuando ya se soltó, vamos a encender el MOSFET. Entonces voy a colocar una nueva subrutina llamada while1, dos puntos. Colocar las siguientes instrucciones. Esta instrucción, como les dije, determina si la apatía RB10 del puerto B está en 0. Si está en 0, se ejecuta la instrucción que está abajo. Y si está en 5 voltios, se ejecuta lo que está acá. Entonces, cuando la apatía del RB10 alcance el valor de 5 voltios, va a una subrutina llamada encender. En esta subrutina tenemos la certeza de que el pulsador ya ha sido soltado. Pero si en caso no ha sido soltado y sigue presionado, tenemos que llamar a la subrutina while1 para que a cada momento esté detectando si el pulsador sigue presionado, ha sido soltado. Una vez que hemos finalizado el código relacionado al primer pulsador, a continuación vamos a definir esta subrutina. En esta parte de acá tenemos que detectar cuándo ha sido presionado el pulsador asociado al RB11. Entonces, para poder detectar cuándo el RB11 ha sido presionado, vamos a colocar estas tres líneas de instrucción. Cuando la apatía RB11 es igual a 0 voltios, se ejecuta el delay 50 milisegundos, que está en esta parte de acá. Una vez finalizado esta subrutina de 50 milisegundos, tenemos que detectar si el pulsador sigue presionado o ya ha sido soltado. Voy a crear una nueva subrutina llamada while2. Voy a colocar esta línea de código. En esta subrutina voy a poder determinar si el pulsador número 2 sigue presionado o ya se soltó. Cuando ya se soltó, voy a hacer que el MOSFET ya no entre en conducción, es decir, voy a hacer que el motor DC se apague. Para eso de ahí voy a llamar a una subrutina llamada apagar. Mientras la apatía RB11 sigue estando en 0 voltios, voy a llamar a la subrutina while2, es decir, que se quede en este bucle hasta que yo suelte. Cuando yo suelto, voy a llamar a la subrutina llamada apagar. A continuación vamos a definir una nueva subrutina llamada fin bucle. Una vez que finaliza todo el código, me voy a encontrar con esta instrucción. Lo que va a hacer es simplemente ir hasta la siguiente subrutina, ¿no? Para que todo se ejecute por siempre. A continuación vamos a definir la subrutina llamada encender, que tiene que ver con la apatía RB2. Y para encender un bit colocamos lo siguiente. Una vez que se encendió, tenemos que ir en goto fin bucle. Lo mismo va a suceder para la parte de apagar, sino que ahora va a ser BCLR, ¿no? Es para establecer un valor de 0. Goto fin bucle. Y ahora lo único que falta es definir la subrutina asociada a los 50 milisegundos. Voy a copiar el nombre y lo voy a pegar quizás en esta parte. En esta subrutina, para poder realizar el retardo de 50 milisegundos, tenemos que tener muy en cuenta cuánto vale el periodo de ciclo de instrucción. Y sabemos que eso depende de la frecuencia del oscilador y del PLL. En este caso el PLL vale 1. Entonces la frecuencia de ciclo de instrucción sería de 5 MHz. Por lo tanto, el periodo de ciclo de instrucción es igual a 0.2 microsegundos. Para poder realizar un retardo de 50 milisegundos, primeramente vamos a hacer un retardo de 1 milisegundo. ¿Y cómo hacemos esto de acá? Simplemente repitiendo 5000 veces la instrucción NOP. Sabemos que una instrucción del tipo NOP te consume 0.2 microsegundos, que es un TSI. Por lo tanto, te va a consumir 1 milisegundo. Si todo esto de acá lo repetimos 50 veces, entonces estaríamos temporizando o haciendo un retardo de 50 milisegundos. Esa parte de acá lo vamos a hacer en el código. En la subrutina tenemos lo siguiente. Hemos colocado un mnemónico llamado move, lo que hace simplemente mover el valor decimal de 50 al registro W sub 0. Estos 50 hace referencia a la cantidad de veces que se va a repetir un milisegundo. ¿Qué quiere decir? Modificando esta parte de acá, pueden temporizar más milisegundos o menos milisegundos. En esta parte de acá coloco una subrutina llamada delay. Dentro de esta parte de acá voy a hacer que el W0 decremente en una unidad y almacenar ese resultado en el registro W1. A continuación actualizo el valor de W0 con el valor de W1. Luego me pregunto si la operación anterior resulta en 0, entonces llamo
a una subrutina llamada retornar. Si en caso no se da lo siguiente, se ejecuta lo que está abajo. Esta parte de acá va a ser un retardo de justamente 1 milisegundo. Si se repite esto de acá 50 veces, voy a hacer un retardo de 50 milisegundos. Su rutina llamado retornar, solamente hago uso de un mnemónico llamado return. Este mnemónico return justamente se utiliza cuando un llamado mediante la instrucción call. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace uso de un call, dicha rutina debe tener un mnemónico llamado return. Una vez finalizado todo esto de acá, colocamos punto end. Con esto de acá hemos finalizado el programa. Vamos a ver si hay un error acá. Bueno, acá debería ser la apatía 2, ¿no? Porque es el RB2. Acá está el RB2, no es AN4. Es el RB2, entonces debe ser el 2. Ahora le damos en construir el programa. Esperamos a que se ejecute. Le damos en correr. Y cuando presiono y suelto el pulsador, el motor funciona. El motor gira. Eso indica de que la apatía del drenador y el surtidor entra en conducción, ¿no? O entra en contacto. En cambio, cuando presiono el pulsador de acá y suelto, el motor se apaga. Entonces, con esto de acá verificamos que el código se ejecuta de la manera correcta. Esto de acá se lleva a cabo mediante la conmutación del MOSFET de potencia IRL530N. Tener muy en cuenta qué MOSFET de potencia utilizar, debido a que existen diferentes MOSFET con diferentes voltajes umbrales entre puerta y surtidor que tenemos que superar para que el MOSFET entre en conducción. En este caso, este MOSFET IRL530N es un MOSFET de potencia con un voltaje umbral de 1 hasta 2 voltios, según su datasheet. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olvides de darle like, suscribirte y compartir el video. Más adelante estaré subiendo más contenido con respecto a lo que es el DCP, haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XID y el compilador X16. Bueno, los espero en el siguiente video. Nos vemos.